gracias por acompañarnos en Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Bien, Giovanita, empezando esta nueva jornada hoy día martes. Así es, con mucha información que usted no puede perderse. Vamos ya con los titulares. Poder Judicial autorizó allanamientos de bienes en el marco del proceso seguido al presentador de televisión Andrés Hurtado. Incendios forestales llegan a Lima. En Chaclacayo, bomberos luchan por sofocar llamas y juez explica penas que pueden recaer en aquellos que provocan incendios y afectan al medio ambiente. Jueces supremos Elvia Barrios y Ramiro Bustamante recaban información para informes sobre posibles irregularidades en Corte de Lima. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema logró carga cero en recursos por denegatoria de casación. Empezamos con el desarrollo de la información, un tema preocupante. Los incendios forestales llegaron a Chaclacayo, esta vez en Lima. Hasta el momento las autoridades han combatido más de 300 incendios en diversas regiones del país. Veamos los detalles a continuación. La devastación forestal continúa expandiéndose en diversas regiones del país. Esta vez el escenario fue Lima, exactamente en Chaclacayo, donde un incendio forestal arrasó con chacras y árboles ubicados en el kilómetro 24 de la carretera central, en la zona del Alto Huampaní. El fuego se inició aproximadamente a las 3 de la tarde del lunes, sin ocasionar víctimas, pero sí preocupación entre los pobladores de la zona, ya que muy cerca al lugar se encuentra el Colegio de Alto Rendimiento de Lima y el centro vacacional que se encuentra con una granja, donde algunos animales habían resultado afectados. A este lugar llegaron varias unidades de bomberos y serenos de Chaclacayo y Chosica, quienes durante varias horas lucharon para aplacar las llamas. En los últimos meses se han registrado más de 300 incendios forestales en 22 regiones del país, causando graves consecuencias como muertes, heridos y afectados, entre ellos los que realizan actividades agrícolas, quienes han visto sus campos dañados, así como sus animales, afectando su economía. Los incendios activos se encuentran principalmente en las regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martín, todas en el norte selvático del país. Hay unas 3.500 hectáreas de áreas naturales y pastos de cultivo afectadas. El gobierno declaró el miércoles el estado de emergencia en los territorios de Amazonas, San Martín y Ucayali para facilitar el control de los incendios forestales. Sin embargo, estos aún continúan. Ahora tenemos una entrevista con el juez superior Omar Ahmed para abordar las sanciones que establece la ley en los casos de delitos ambientales y que suelen ocurrir en casos como estos incendios forestales. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Armando Ábalos y Giovanna Argandoña. ¿Cómo está, doctor? Doctor, preocupados por lo que viene ocurriendo, no solamente a nivel mundial, a nivel regional, sino en el país, ¿no es cierto? En la noche ya teníamos noticias en la tarde de ayer sobre lo que ocurrió en la zona este de Lima, en Huampaní. Digamos, frente a esta situación que se dice que serían incendios provocados, es importante señalar y enfatizar cuáles son las sanciones para este tipo de delitos. ¿Y frente a qué delito estamos, no? Correcto. Buenas. Sí, esto felizmente ya ha estado feliz y desgraciadamente, porque por un lado ya la legislación penal peruana lo ha previsto, pero desgraciadamente que tenemos que aplicar porque se están cometiendo estos delitos y están causando daños irreparables. Está previsto, como ya le indiqué anteriormente, en el artículo 310 del Código Penal, como tipo base, el cual establece un delito contra recursos naturales en la modalidad de agresiones o lesiones contra bosques o formaciones boscosas. El tipo base del Código Penal que establece este tipo de delitos contra recursos naturales contempla una pena básica de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad o prisión, para que se entienda, y contempla diversas modalidades agravadas, ya sea si ha sido cometido en comunidades campesinas, cometido por funcionarios públicos, por 2 o más personas o con el uso de armas, en la cual la legislación contempla una pena de 8 a 10 años y si se advierte de prisión y si se advierte que este delito ha sido cometido por organizaciones criminales o que está causando con esta quema ilegal de la muerte o lesiones graves a personas, la pena puede subir a 10 a 12 años de prisión. La legislación es severa, es dura,
Y respecto a eso, también ya la Corte Suprema ha establecido determinados criterios de jurisprudencia en los cuales ha establecido y ha interpretado correctamente lo que debe entenderse por delitos a bosques y formaciones boscosas, en el sentido que se puede contemplar en esa modalidad también áreas que pueden ser plantaciones o también crecimiento natural. También ha establecido que el delito se da cuando se dan daños que van más allá de lo objetivamente permisible. Y por otro, cuando se vea claramente que esto está contrario a las licencias o autorizaciones de la autoridad pertinente. Doctor, Por otro lado, sí. no, le decía, y en este caso es lamentable que se hayan dado, por ejemplo, ya son 15, hasta donde tengo entendido, son 15 personas que han fallecido. O sea, en estos casos es una cosa que no ocurría antes, ¿no? Si se llega, claro, la legislación penal en este caso, como les digo, conllevaría un delito de grave que podría conllevar, como le he indicado, una pena de 10 a 12 años. Y esto se puede conllevar inclusive un concurso penal, porque por un lado tenemos el delito contra el recurso natural, que estamos hablando de 10 a 12 años cuando mueren personas, y a ello tenemos que unir o juntar la pena que se da por el delito de homicidio que se está produciendo en virtud de ello, que puede tener también varias modalidades según el mecanismo que se ha empleado para causar esta tala y que ha ocasionado la muerte de estas personas. Entonces la situación es clara, las sanciones también de 10 a 12 años estaríamos hablando frente a este delito, pues, ¿no? Que acarrea además la muerte de varias personas, ya como señalaba Armando. Sin embargo, ¿cómo evidenciar esta situación? Se torna difícil por lo que estamos viendo. ¿Cuál sería la ruta de investigación que se tendría que tomar? Es verdad, estos delitos generalmente son delitos que no son públicos, no son delitos en, por ejemplo, un robo o un hurto. Es fácil con las cámaras de videovigilancia demostrar o individualizar al presunto autor. Generalmente estos delitos son en lugares como están tipificados, dentro de los recursos naturales, dentro de parques naturales en los cuales a veces no hay cámaras, videovigilancias. Esto conlleva que para la tarea de probanza que va a tener que hacer la Fiscalía para presentar un caso ante los tribunales de justicia peruano, va a implicar que va a tener que utilizar mucho lo que se llaman las pruebas indiciarias, pruebas indirectas, pero que cada uno en su conjunto nos permiten individualizar a los posibles autores, ya sea personas que estuvieron cerca al lugar, establecer también su forma de que estas personas utilizan las tierras. Pruebas indirectas que, vuelvo a repetir, no acreditarán presencialmente en forma concreta la tala ilegal, pero que nos dan indirectamente la individualización de los presuntos agentes de estos delitos. Doctor, si me quita una duda, por ejemplo, en el caso de la autoría intelectual, porque se habla mucho en que muchas de estas personas que estarían prendiéndole fuego, incendiando algunas partes de la selva, serían con el móvil económico de poder después reclamar estos terrenos aprovechando algunos vacíos legales. ¿Nos podría explicar en este caso la figura de la autoría intelectual? Y si es así, ahí esta situación se presenta así. En este caso, acá tenemos que si esto de delito, para empezar, es para facilitar algún tráfico de tierras, como usted dice, algún acto ilegal, ahí estaríamos hablando ya de una modalidad agravada que puede conllevar una tala ilegal de pena de 10 a 12 años bajo la modalidad de cometer esta tala o esta quema ilegal para facilitar la comisión de estos delitos. Por otro lado, la legislación penal peruana vigente establece dos modalidades en las cuales van a tener la misma pena como autor. El autor mediato, lo que común o coloquialmente se conoce como autor intelectual, el que da la orden, el que ordena, manda cometer el acto de quema ilegal, y el autor inmediato o directo, que va a ser la persona que ejecuta materialmente o físicamente el hecho. Tanto el que da la orden, autor mediato, o como comúnmente se conoce autor intelectual, como el autor directo, el que efectivamente ejecuta el acto, ambos reciben la misma pena. No va a haber ninguna distinción. Perfecto. Y al parecer se trataría, tal como algunas veces se especula, de organizaciones criminales precisamente que tienen un objetivo común, ¿no? Frente a este tipo, digamos, de organizaciones, ¿la pena sería igual?
No, la pena va a aumentar, va a variar según el tipo de modalidades. Si se ve que esto ha sido cometido por 2 o más personas, pero que no es una organización criminal propiamente dicho, la legislación penal contempla una pena de prisión o pena privativa de libertad de 8 a 10 años de la misma. Si se advierte que en esto ha participado ya una organización criminal, la persona la que cometió esta tala forma parte de dicha organización ilícita, la pena va a subir de 10 a 12 años de pena privativa de la libertad. Es decir, vuelvo a repetir, si son 2 o más personas pero no forman una organización, de 8 a 10 años de prisión. Si es con organización criminal, de 10 a 12 años de pena privativa de la libertad. Ok, doctor, muchas gracias. Ha aclarado definitivamente las dudas y, por supuesto, ha dejado claro que hay sanciones drásticas desde el Poder Judicial para este tipo de delitos. Muy amable. Mucho gusto. Igualmente, luego. Importante tener el marco legal porque hay varias figuras que se estaban presentando y hay las investigaciones determinarán, pues, definitivamente el grado de responsabilidad de algunos agentes en este caso, ¿no? Sigamos con la información. Los transportistas del país radicalizarán sus protestas frente a la ola de extorsiones que sufren a manos de bandas criminales y por ello anunciaron para este 26 de septiembre un paro nacional. Por su parte, la policía anunció la creación de un grupo especial para combatir a los extorsionadores de transportistas de servicio público. Veamos la nota. Cansados de no ser escuchados por las autoridades, el gremio de transportistas anunció un paro a nivel nacional este jueves 26 de septiembre. La movilización en Lima tiene como objetivo llegar hasta el Congreso de la República. Nosotros sí vamos a seguir la protesta, se va a hacer mucho más fuerte para que hacernos escuchar. Ya para el miércoles, para el 26, se está organizando que se va a hacer a nivel nacional. La decisión del gremio de transporte se da a raíz de las extorsiones que han sufrido estas últimas semanas, que ha cobrado la vida de un chofer y dejado algunos heridos, producto de los atentados sufridos en los buses que cubren la ruta desde Lima Norte. Por ello, muchas de las empresas que son víctimas de las extorsiones tuvieron que suspender sus servicios, decisión que afecta a los usuarios de la zona norte. Desde la policía anunciaron la creación de un grupo especial a fin de dar solución al problema de las extorsiones. El general de la policía, Enrique Felipe, en entrevista a un medio local, explicó de qué se trata. Esta unidad especial, que tengo entendido que va a ser conformada por 100 efectivos policiales, van a dedicarse exclusivamente a congregar las carpetas fiscales, las denuncias, para que puedan tener un mayor panorama de investigación, toda vez que la información ya no va a estar dispersa. Señaló que la policía dio con el paradero de una mujer venezolana, quien recibía a través del YAPE el dinero producto de las extorsiones. Gracias a eso se detuvo a la banda de extorsionadores que cobraba cupo hasta 120 vehículos al día. De las diligencias preliminares que pudimos haber realizado con esta primera persona, esta mujer, pudimos determinar que ella aceptaba que reyapeaba entre 700 y 1000 soles diarios. A 7 soles, que era el cupo extorsivo, tenemos más o menos de 100 a 120 vehículos extorsionados por día. En tanto, se conoció que el día de hoy el Ministerio del Interior habilitó buses de la policía para pasajeros varados y el Ministerio de Trabajo anunció medidas como el teletrabajo y tolerancia en la hora de llegada. Y le contamos que el Poder Judicial autorizó una serie de allanamientos solicitados por el Ministerio Público en el proceso que se le sigue a Andrés Hurtado y otros investigados por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Veamos la nota de Melody Sánchez. El Poder Judicial autorizó el allanamiento de las viviendas del reconocido conductor televisivo Andrés Hurtado Grados, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Esta medida también afecta a la fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Augusto Miuley. Según las investigaciones, Hurtado habría utilizado su relación con la fiscal superior Peralta para favorecer a terceros a cambio de millonarias sumas de dinero. Ambos habrían viajado juntos a Estados Unidos poco antes de que se iniciara la investigación, lo que ha generado sospechas sobre la posible ocultación de pruebas.
Chibolín habría sido el nexo entre la fiscal y el empresario Augusto Mioley, a quien supuestamente pagó $1 millón para recuperar oro incautado, de acuerdo al testimonio de Ana Ciucho, prima de Mioley. Sin embargo, el abogado de Hurtado, Elio Riera, rechazó las acusaciones y aseguró que su cliente es inocente. Yo tengo que rechazar, lógicamente, las imputaciones relacionadas. Corresponde al representante del Ministerio Público indagar, investigar y en función a ello tendrá que ser un juez quien determine finalmente si tiene o no la razón. La defensa lo que tiene que hacer es coadyuvar con la tesis, en este caso del señor Andrés Hurtado, y proporcionar toda la documentación que hemos venido postulando como tal. Ante estas graves imputaciones por parte del Ministerio Público, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria autorizó el registro completo de las propiedades y comunicaciones de Andrés Hurtado y su entorno más cercano, a fin de incautar cualquier evidencia que los vincule con los delitos de corrupción que se les imputan. Recordemos que el conductor fue arrestado de manera preliminar el pasado 19 de septiembre en una clínica de San Borja, donde se encontraba tras una intervención quirúrgica. Al día siguiente pasó control de identidad en la prefectura de Lima, con 7 días de detención preliminar. Bueno, y a raíz de este caso, de este proceso y este orden de allanamiento, el Poder Judicial ha emitido el siguiente comunicado. Veamos. Comunicado: en relación con el comunicado emitido por el Ministerio Público, el Poder Judicial ve pertinente aclarar lo siguiente. El Poder Judicial, respetuoso de los protocolos normativos de la institución y de la ley, no ha publicado ninguna resolución y aclara al Ministerio Público que su comunicado falta a la verdad. Dicho documento fue entregado a primeras horas de la mañana a los fiscales, como es el conducto regular. El Poder Judicial es respetuoso del manejo de la reserva de la información de las decisiones judiciales según corresponde. Lima, 24 de septiembre del año 2024. Bueno, conseguimos con información. Así es, los jueces supremos Elvia Barrios y Ramiro Bustamante explicaron en una entrevista a nuestra compañera Kelly Medina las competencias conferidas por la Sala Plena del Poder Judicial para, en un plazo de 15 días, emitir un informe sobre posibles irregularidades administrativas y de gestión en el área penal en la Corte de Lima. La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, así como el juez supremo Ramiro Bustamante Segarra, los dos designados por la Sala Plena para hacer este informe sobre posibles irregularidades en la Corte Superior de Justicia de Lima, estuvieron conversando con Justicia TV para poder comentar y también para poder informarle a la población sobre las primeras acciones que ya se han tomado en este distrito judicial, específicamente sobre el área penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Vamos a escucharlos. El día viernes se lanzó un comunicado por medio de la Sala Suprema del Poder Judicial y el día viernes mismo comenzaron las acciones en la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Cuáles son esas acciones inmediatas que han tomado en este distrito judicial? Sí, es importante primero establecer cuáles son las funciones que ha establecido la Corte Suprema en la resolución corrida 02-2024 de fecha 20 de septiembre último, en el cual ha designado tanto a la señora jueza suprema, la doctora Elvia Barrios Alvarado, como a quien les habla, Ramiro Bustamante Segarra, para que podamos hacer unas visitas a la Corte Superior de Justicia de Lima en el área penal para verificar posibles irregularidades en el ámbito administrativo y de gestión en los módulos corporativos del área penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Primero debemos establecer que las inconductas funcionales son competencia de la Autoridad Nacional de Control, que, como lo ha expresado en un comunicado, ya han tomado las acciones pertinentes. Y de igual manera, el Ministerio Público es el encargado de investigar la posible comisión de delitos y también tenemos conocimiento que ha iniciado las investigaciones preliminares correspondientes. Entonces, la función que tenemos nosotros es la de establecer si existen algunas irregularidades administrativas y de gestión en estos módulos corporativos. Sin perjuicio que, si detectamos alguna situación que sea una falta grave o una posible comisión de un delito,
tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que actúen conforme a sus atribuciones. Son dos ámbitos de competencia que nos ha otorgado la Sala Plena de la Corte Suprema. Esto importa la intervención nuestra en la gestión que se ha realizado en la Corte Superior de Justicia de Lima. El día viernes, a la pregunta, lo que hemos hecho, hemos ido a los juzgados anticorrupción, nos hemos entrevistado con los administradores, hemos hecho un control de asistencia, y esto es importante, delimitar la permanencia de los jueces en el horario laboral, pero también a efectos de establecer si es que alguno, porque hay algunos datos que tenemos ahí, muy interesantes, por cierto, que van a ser evaluados con relación al no cumplimiento de sus funciones en el horario establecido. Por lo demás, también, aparte de eso, el día de ayer hemos tenido una entrevista con todos los jueces del sistema anticorrupción. Hemos presentado el SISMOE, que es un sistema de medición de desempeño de los jueces penales. Un poco para que conozca el público. La UETI Penal es un programa presupuestal que dirige la implementación de la reforma procesal penal a nivel nacional. Esta UETI Penal tiene un aplicativo que se llama SISMOE. Es un sistema de medición de desempeño de los jueces, que todos los presidentes de las Cortes Superiores tienen la obligación de controlar la actividad judicial de los jueces a través de ese SISMOE, ver la producción, ver el número de sesiones de audiencia, las razones por las que se suspende la audiencia, la producción del personal jurisdiccional, etc. Nos permite medir día a día qué hace el juez. Eso le corresponde a cada presidente de corte, que a su vez en algunos casos delega al administrador y tiene que dar cuenta de cualquier situación anómala o irregular. Bien, el día de ayer hemos hecho eso, hemos presentado la producción que tienen los jueces y hemos determinado qué producción tienen los jueces del sistema anticorrupción, porque se les exige un número, un estándar de causas que ellos tienen que producir. Pero además de ello es algo importante, y es lo siguiente: si bien el ámbito de competencia de estos hechos son del fiscal, porque ellos investigan delitos, y en el ámbito administrativo la Autoridad Nacional de Control, ello no es óbice para que nosotros en nuestra función, como lo ha dicho el doctor, de encontrar alguna circunstancia anómala, demos cuenta. Por ejemplo, hay un registro de jueces supernumerarios que son designados. En el ámbito penal, ver a quiénes se les designó supernumerarios y si estos se encontraban registrados y en la prelación o en la especialidad que corresponde para su designación. En segundo lugar, si es que las promociones a los jueces provisionales respondió al cuadro de meritocracia y especialidad que existe en la Corte de Lima. Eso también es importante para, digamos, y controlar ello, para evitar ese rum que siempre dice que se pone un juez a la medida. Pues bien, vamos a ver si las designaciones obedecieron precisamente a ese marco nosotros de seguridad que tenemos para ello. Lo otro, capacitaciones y pasantías, por ejemplo, entre muchas cosas que podemos determinar. Las pasantías, hay algunas que se otorgan a los jueces para su capacitación, para su especialización, si es que éstas responden o no a la especialidad del juez, porque quien propone es la presidenta de la Corte de Lima. Entonces no podemos pensar de que un juez que tenga una especialidad se vaya a una pasantía de diferente especialidad. Ahí podemos ver que puede haber una inconducta funcional. Y por lo demás también, el libro de registro de visitas. ¿Quiénes visitan a los jueces? ¿Quiénes están con los jueces? Si esto está debidamente publicado, ¿cómo se garantiza eso? La atención a los jueces, las audiencias, ¿cómo se llevan las audiencias? Podemos monitorear el tipo de audiencias que se llevan, y sobre eso sí tenemos nosotros muchas quejas, hemos recibido respecto a que a veces apagan las cámaras y no se ve virtualmente al juez. Eso es una infracción también, y eso es de cumplimiento obligatorio. Todo esto nos va a obligar, lógicamente después, a tomar medidas, si es que vemos que hay alguna disfuncionalidad, y comunicar a la autoridad correspondiente. Por lo demás también, sirva esto de ocasión, porque ha sucedido en otros casos, que en algunas oportunidades hay jueces que se acercan y ven la oportunidad de
brindar alguna información relevante sobre lo que está sucediendo. Nosotros estamos llanos a recibir cualquier tipo de información y esta, lógicamente, tramitarla como corresponde. No vamos a invadir competencias de la Fiscalía ni la Autoridad Nacional de Control, pero sí tramitar lo que corresponde. Si hay una notitia criminis, por decirlo así, tramitarla y derivarla a quien corresponde y, lógicamente, otorgar garantías a la persona que pudiera dar alguna información relevante. Estamos analizando la carga procesal que tiene cada despacho en el área penal, es decir, el número de expedientes que tramitan y el número de expedientes que resuelven, ¿no? Para ver si están dentro de los estándares estadísticos de producción que establece el Poder Judicial. Asimismo, es importante también revisar el número de audiencias que se realizan, hasta cuándo están señaladas audiencias y si éstas se llevan a cabo en forma completa o si son suspendidas o frustradas, ¿no? Para tener un diagnóstico de cómo está el desempeño en estos órganos jurisdiccionales penales de la Corte Superior de Justicia de Lima. La investigación es para revisar cómo viene funcionando toda el área penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y, como lo dije, ¿no? Para ver irregularidades administrativas y algunas carencias de gestión en estos órganos jurisdiccionales, ¿no? El caldo de cultivo para actos de corrupción es tener un sistema desordenado e ineficiente, ¿no? Si tenemos un sistema que funcione correctamente, ¿no? Los actos de corrupción se minimizan. Entonces tenemos que ver cómo está funcionando, cuáles son las deficiencias, las debilidades que tiene el sistema actualmente para poder superarlos y que el proceso sea totalmente transparente. Claro, de encontrarse indicios de la comisión de un delito, se tendrá que poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público para que él sea el que formalice las investigaciones correspondientes. Y si no es un hecho delictivo, pero sí tiene connotación de una falta grave administrativa, se pondrá en conocimiento a la Autoridad Nacional de Control para que también inicie las investigaciones correspondientes. Pero de inicio el informe va dirigido a quien nos ha otorgado el mandato, la Sala Plena de la Corte Suprema. Esto también obliga a que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en función al informe, aun cuando seamos parte del mismo Consejo Ejecutivo, tengamos que tomar algunas medidas administrativas y de gestión conforme al informe y al resultado de los actos que estamos investigando. Como Consejo Ejecutivo. Como Consejo Ejecutivo. Okay. Justamente esta tarde la comisión integrada por los jueces supremos Elvia Barrios y el doctor Ramiro Bustamante han continuado con sus acciones de recabar información en la Corte Superior de Lima. Han tenido una ardua jornada esta tarde, donde, como ellos mismos afirmaban, están recibiendo información documental, testimonial, para tener todo el tema de gestión, ¿no? En realidad yo lo que están viendo, con lo que estaba implicando Joana, es que no solamente ver un caso supuestamente posible de irregularidades en pequeño, sino ver todo el sistema para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Están yendo in situ, están recabando la información, están viendo el tema de la asistencia, ¿no es cierto? Están viendo el tema de la fiscalización también, ¿no? Todo un trabajo, como tú bien decías, en macro. ¿no? Sí. No solamente, ahí tenemos claro, teniendo un punto de partida, pero ahí, a partir de ahí, ¿no es cierto?, hacerlo de forma general. Sí, y estas conclusiones que van a permitir, bueno, que se establezcan parámetros para que no vuelvan, si se detectan irregularidades, no se vuelvan a repetir, ¿no? Y que ya estándares de trabajo, de gestión, como dice el doctor Ramiro, que se trabaje ordenadamente, y esto no, porque el desorden pues genera también otras deficiencias, ¿no? La comisión tiene 15 días para poder emitir su informe, y desde el primer día han estado ya trabajando. A ver, se nos informó que también el día de mañana van a continuar con este tipo de acciones. Bueno, estaremos informando, y el día de mañana tendremos una amplia cobertura sobre estos operativos. Así es, ahora les contamos una excelente noticia. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema alcanzó el objetivo de carga cero en recursos de queja por denegatoria de casación. El presidente de dicho tribunal, el juez supremo Carlos Arias Lasarte, se encuentra con nuestra compañera Karin Vallejos, quien nos da los detalles de esta información. Gracias, compañeros, por el pase. Efectivamente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema alcanzó el objetivo. Carga cero. Para que nos dé más información al respecto, me encuentro con el presidente de esta sala, el doctor Carlos Arias Lasarte, quien me va a comentar
¿Cómo es que se llegó a carga cero, doctor? Coméntenos, por favor. Bueno, muchas gracias. En realidad, esta meta lograda responde al trabajo comprometido de un grupo humano como son los jueces que me acompañan en la sala y el personal auxiliar jurisdiccional que trabaja. En segundo lugar, supone también la implementación de nuevas metodologías en la gestión del despacho judicial a nivel de la Corte Suprema. Pero es importante recalcar que hemos logrado la carga cero en la atención de los recursos de queja por denegatoria de recursos de casación interpuestos desde octubre del 2022 a la fecha, bajo el marco de la ley 31591. Todos esos recursos están atendidos. Y esto es importante porque se nos dice que siempre la Corte Suprema o el Poder Judicial es demorado, tardío en su respuesta judicial. Hoy podemos decir a la ciudadanía que tengan la tranquilidad que estamos trabajando con mucho esfuerzo porque vamos a partir de octubre tener respuestas céleres y oportunas a ese tipo de carga procesal. Por cierto que no es lo único que se ha hecho. Hemos avanzado en atender todos los recursos de casación que teníamos pendiente en esta sala desde el 2017 al 2021. Eso también se ha terminado. Y podemos mostrar por ello que cuando uno abre los anaqueles de nuestra sala están vacíos. Claro que en algunos de ellos podremos encontrar todavía expedientes, porque es natural que tenemos expedientes pendientes de atención, derivados de algunas otras cargas. Por ejemplo, los del 2023 o 2024, atendiendo a la diversidad de temas que ve esta sala. Pero el compromiso ya empezó. El compromiso es carga cero en la Corte Suprema. Hoy podemos anunciar el tema de los recursos de queja por denegatoria de recursos de casación y próximamente seguro estaremos también anunciando unas nuevas buenas noticias, porque estamos avanzando en otras competencias que tiene la sala con el mismo objetivo de tener al día el despacho judicial. Doctor, se ha duplicado la cantidad de producción, es importante, más de 4.000 expedientes. Ciertamente, ¿no? En promedio, la sala tenía una producción entre 1.500 a 1.700 expedientes anuales. Nosotros en 6 meses hemos programado y resuelto 4.279 expedientes en lo que va de estos 6 meses. Eso ya es un avance importantísimo. Eso es lo que ha permitido que hoy tengamos así de organizada nuestra sala judicial. Doctor, pero hay que señalar que antes no lucía así. Estamos justamente en el auditorio en donde, doctor, cuéntenos cómo lo encontró usted. Ciertamente, en abril del presente año, cuando me hice cargo de la sala, ustedes podían ver en estos pasadizos y en todas estas butacas llenos de expedientes. Esto, más que una sala de audiencias, era un archivo de expedientes. Hoy luce, como lo ven, limpio, ordenado, listo para ser usado como sala de audiencias, como ya lo venimos haciendo. Ya hemos llevado acá audiencias presenciales y del mismo modo se pueden llevar aquí, o el Poder Judicial puede llevar adelante actividades académicas, etcétera. ¿Se han realizado audiencias presenciales, doctor? Por cierto, la idea es continuar con ello, ¿no? La idea es continuar con audiencias presenciales o mixtas, virtuales presenciales. El asunto es que siempre creo que la justicia debe de estar a disposición del ciudadano para facilitar su acceso. Si es virtual, lo que favorece será virtual, y si es necesario presencial, lo haremos, ¿no? Doctor, para cerrar, ¿qué es lo que se viene trabajando en la Sala Civil Transitoria? ¿Qué otros proyectos más hay? Bueno, venimos trabajando nuevos programas de descarga. Por ejemplo, debemos de concluir con los recursos de casación del año 2023 y 2024, que eso es un pendiente que consideramos que en 6 meses eso debe estar al día también. Pero hay un tema importante que la sala se ha comprometido y los magistrados están en esa línea, que es llevar adelante un trabajo que ya no solo esté circunscrito a la atención de la cantidad de expedientes, sino ahora a privilegiar la calidad en las decisiones judiciales. Ya empezamos, tenemos una primera sentencia que se ha emitido
respecto a fijar nuevas líneas jurisprudenciales en materia de divorcio. Eso es valioso porque creo que estamos en esta decisión privilegiando el divorcio remedio frente al divorcio sanción, la protección de las relaciones familiares más allá de un divorcio. Y esto creo que es también beneficioso para la paz y la tranquilidad que la ciudadanía espera de las decisiones judiciales que tengan que ver con relaciones familiares que son tan delicadas y tan sensibles. Doctor, muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Entonces, cantidad y ahora calidad. Así trabaja la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Con ustedes, compañeros. Muy bien, realmente Karina. una buena noticia, ¿no, Armando? Veíamos apilados la cantidad de documentos, expedientes. Detrás de esos expedientes, por supuesto, hay historias que se cuentan, hay personas, hay familias, y ahora, pues, con el trabajo, con el compromiso, se ha reducido a cero. Es cierto. Cuando tú ves las imágenes, ¿no?, de la butaca llena de expedientes y ahora vacía, pues eso te grafica mucho ese trabajo de los jueces. Muy bien, muy bien. Así es, bien. Y ahora seguimos con la información, Armando. El presidente del Poder Judicial recibió una visita de una delegación del Tribunal Supremo de China. De esta manera, autoridades de ambos países refuerzan los lazos de amistad y cooperación para impulsar la modernización en el sistema de justicia. Melody Sánchez nos informa. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, recibió hoy a una delegación del Tribunal Supremo de China con el objetivo de impulsar la modernización de la justicia peruana. Este encuentro marca un hito en la cooperación judicial entre ambos países. Durante la visita, los funcionarios chinos compartieron sus experiencias en la digitalización de expedientes judiciales, lo que permitirá a Perú agilizar sus procesos y ofrecer un servicio más eficiente a los ciudadanos. El juez Johnny Cáceres Valencia, presidente de la Comisión Nacional de Archivos, destacó la importancia de esta iniciativa. Estamos recibiendo a la delegación china de técnicos del Tribunal Supremo chino para que vengan a ver nuestra realidad archivística. Nuestro propósito es hacer que nuestros archivos se conviertan en, o digitalizar nuestros expedientes para que puedan tener o pasar a microformas con valor legal. Esa es la idea que tenemos. Y es por eso que hemos estado en contacto con la cooperación, sobre todo en este caso con el gobierno chino, porque tiene un gran desarrollo en este tema. Y es por eso que queremos saber la experiencia china. En la presentación, la delegación del Tribunal Supremo de China mostró interés en conocer los avances tecnológicos del sistema de justicia peruano. Además, las autoridades peruanas tuvieron la oportunidad de aprender de las experiencias chinas en este ámbito. Este intercambio busca mejorar nuestros servicios y acercar la justicia a los ciudadanos. La delegación también realizó un recorrido por el emblemático Palacio de Justicia, donde pudo conocer de cerca el estado de la tecnología en los tribunales peruanos. Bien, y ahora les contamos que el presidente del Poder Judicial participó de la ceremonia de relanzamiento del Centro de Servicio Laboral del Ministerio de Trabajo. Walter Condori se encontró con el titular del sector de trabajo, Daniel Maurate, y nos amplía la información. Adelante. Efectivamente, compañeros, me encuentro con el ministro de Trabajo, doctor Daniel Maurate. Ministro, bienvenido a Justicia TV. Un importante anuncio que hemos escuchado en la actividad de hoy. El impacto que va a traer el tema de la conciliación o el centro de conciliación. Háblenos, por favor. Sí, en primer lugar agradecerte por tu visita y también agradecer la visita y la presencia de nuestro presidente de la Corte Suprema, don Javier Arévalo Vela. Y efectivamente creo que uno de los servicios destacados de este centro de servicios laborales ha sido el centro de conciliación. Más o menos el 25% de los usuarios concilia. Eso quiere decir que el 25% de los usuarios que concilia ya no van a un juicio. En consecuencia, ayudan también en la descarga de los expedientes que hay en el Poder Judicial. Por supuesto, una de las razones para hacer este relanzamiento es justamente que venga más gente
a este servicio, que puedan conocer también el servicio de las personas y quizás podamos evitar también que las personas vayan al Poder Judicial y vayan a una litigación. Aparte, también aquí tenemos el servicio de conciliación, aparte del servicio de patrocinio legal gratuito. Eso quiere decir que si por A o B no hay una conciliación, están los abogados listos para poder defender los derechos laborales, totalmente gratuito, ¿no? Pero también los acompañamos con servicio de liquidación. Eso quiere decir que un trabajador puede venir aquí a las consultas laborales, pasar a ver su liquidación y con la liquidación en la mano invitar al empleador para que puedan conciliar. Hasta ahora el impacto es positivo, pero queremos mejorar mucho más este impacto, ojalá que sean 30%, 40%, y que también más gente venga a este servicio y podamos nosotros apoyarlos, porque también muchas personas no reclaman sus derechos laborales porque ir a un estudio de abogados es caro, los abogados también cobran y en consecuencia renuncian al reclamo de sus derechos, y que ellos sepan de que aquí tienen la opción de una asesoría altamente calificada, totalmente gratuita. Ministro, las coordinaciones con el Poder Judicial son muy importantes. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que va a haber posteriormente en este tema? Sí, aprovechando la visita del presidente de la Corte Suprema, nos ha hablado la posibilidad de algunos convenios, ¿no? Por ejemplo, el tema de las jurisprudencias creo que es importante, porque si tenemos actualizadas las jurisprudencias, les podemos hacer ver a los trabajadores y a los empleadores cómo se ha pronunciado la Corte Suprema en determinados casos, con lo cual ir al juicio podría ser ocioso, si ya sabemos qué va a resolver la sala, porque si ya sabemos la jurisprudencia, ya sabes cómo ha resolvido el Poder Judicial. En consecuencia, irse al Poder Judicial para discutir un tema que ya se discutió con anticipación ya podría ser ocioso. En consecuencia, eso puede favorecer más bien la conciliación. ¿Usted considera que se requiere alguna modificatoria de las normas laborales para, digamos, que todo este proceso de carga que tiene el Poder Judicial pueda bajar? Hay proyectos ahorita actualmente discutiéndose en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Trabajo, incluso estamos junto con el Poder Judicial intentando impulsar una norma para hacer más rápido el proceso judicial laboral, la litigación oral laboral. Queremos, por ejemplo, que no sea una audiencia de conciliación y otra audiencia de juicio, quizás juntar en una sola audiencia la conciliación y el juicio, eso podría ayudar mucho a cortar los plazos. También ver mecanismos de cómo podemos hacer para favorecer la conciliación, es decir, que la conciliación administrativa, no en sede jurisdiccional, sino dentro del Ministerio de Trabajo, pueda promocionarse y de esa manera también evitar que los justiciables puedan ir a engrosar los expedientes en el Poder Judicial. Ministro, finalmente, para cerrar esta pequeña conversación, la digitalización es súper importante, ¿no? La virtualidad. Sí, que el presidente Javier Arevalo recordaba que hace mucho tiempo las liquidaciones se hacían en cuaderno y a lapicero, ¿no? Sumando y restando, y con el apoyo a lo mucho de una calculadora. Pues ahora ya la digitalización nos ayuda, de manera que hoy día hay aplicativos para poder sacar rápidamente la liquidación de un trabajador. Nos estaba contando uno de los especialistas que en 5 o 7 minutos pueden tener la liquidación de un trabajador. Ministro, muchísimas gracias. Compañeros, ustedes han podido apreciar en todo caso la coordinación interinstitucional va adelante entre el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo. Adelante ustedes en estudios. Importante este tipo de medidas laborales y también siempre el presidente del Poder Judicial respaldándolo, como siempre ha sido su característica en esta gestión. Así es momento de hacer una pausa y volvemos con más información. Bien, continuamos con la información. Les contamos que la jueza suprema Elvia Barrios demandó a la presidenta Dina Boluarte otorgar presupuesto para continuar la lucha contra la violencia a la mujer. Señaló que recursos permitirá fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia en 26 distritos judiciales, como se comprometió el Ejecutivo. Veamos. Yo le diría, señora presidenta, mire usted a las mujeres que requieren acceso al servicio de justicia en los lugares más lejanos de nuestro país. Creo que tenemos nosotros quienes estamos en ciertos escenarios de poder
la posibilidad de hacer mucho también por las mujeres que históricamente han sido relegadas en el reconocimiento de sus derechos. La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado hizo un llamado urgente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que refuerce la lucha contra la violencia hacia la mujer y otorgue el presupuesto necesario para implementar el Sistema Nacional Especializado de Justicia en los 26 distritos judiciales que aún faltan. Y hoy constituye una obligación suya precisamente fortalecer la lucha contra la violencia. Y esto implica que las mujeres, y también por cierto ahí están los hombres, contemos con un sistema especializado que juzgue de manera adecuada, eficiente, célere, diligente la violencia contra las mujeres. Porque en este país, estoy segura, ni usted ni nadie quiere más mujeres asesinadas, quiere más feminicidios. En sus declaraciones, Barrios subrayó la urgente necesidad de que el Ejecutivo cumpla con su compromiso, destacando que numerosas mujeres en zonas rurales y remotas del país enfrentan niveles más altos de violencia. Y este año, precisamente, a raíz de los hechos que acontecieron en Amazonas, en Chachapoyas, bueno, se dictó un decreto supremo, el 020, en el que se establece para el año 2025, 26 y subsiguientes un cronograma de implementación de estos órganos jurisdiccionales. Sí, y dijeron, para el 2025 van a implementarse en 2 etapas en 6 distritos judiciales. Además, alertó sobre el riesgo de retrasar la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia en las Cortes Superiores de Iquitos, Chachapoyas, San Martín, Madre de Dios, Ucayali y Lambayeque, programado para el 2025. Ante ello, demandó al Poder Ejecutivo revertir la decisión que pone en peligro este importante avance para combatir la violencia contra la mujer en regiones con mayores necesidades. Más bien dice que es con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Oigan, con las justas nos alcanza el presupuesto para nuestros gastos corrientes, para nuestro día a día. No podemos crear más juzgados porque si tuviésemos presupuesto ya los hubiésemos creado. Según la jueza suprema titular, el objetivo primordial de este subsistema especializado, conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, es combatir y sancionar con celeridad los delitos de feminicidio, violencia sexual, contra el pudor y lesiones en agravio de las mujeres. El SNED es un sistema articulado en el que estamos involucrados todos y el presupuesto tiene que ser lógicamente para todas las instituciones. El Ministerio de la Mujer tiene la rectoría en el diseño y en el seguimiento de este programa presupuestal, ¿no? Es un programa presupuestal 1002 que es precisamente para el SNEC, el Sistema Especializado para Combatir la Violencia. Bueno, nos vamos a la Corte de Tumbes, donde se llevó a cabo una jornada de atención a los pobladores del distrito de Papayal, donde se atendió principalmente casos de juicios de alimentos. Con la finalidad de acercar el servicio de justicia a las personas de escasos recursos económicos y en condición de vulnerabilidad, el programa Juzgado Itinerante que promueve la Corte Superior de Justicia de Tumbes brindó atenciones a la población de Papayal. La actividad se realizó en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Papayal y estuvo a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla que despacha el doctor Carlos Cruz Yesán, quien estuvo acompañado del juez de paz de única nominación de Papayal, Juan Cruz Zapata. Durante esta jornada se recibió demandas de alimentos, se brindó orientación sobre los procesos judiciales y se realizó audiencias de procesos de alimentos garantizando el acceso a una pensión de alimentos a niños, niñas y adolescentes. Cabe mencionar que este programa es ejecutado a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, que preside la doctora Gisela Ciocinara Guevara Gurto, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Papayal, y busca atender los casos judiciales de la población, principalmente en materia de alimentos, filiación y violencia. Informó para Justicia TV desde la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Ingrid Prado Castillo. Bien, y ahora nos vamos a la Corte de Arequipa. Leni Fernández nos informa sobre la capacitación que dicha instancia ha dictado a alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional en tema de violencia a la mujer. Veamos.
Muy bien, informarles desde la Ciudad Blanca de Arequipa que capacitar a los futuros policías es una estrategia elemental que han decidido poner en marcha los representantes de las instituciones conformantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia, SNEC, que protege y sanciona a los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en este distrito judicial, cuyos representantes han llevado a cabo una jornada de adiestramiento dirigida a más de 300 alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. De manera articulada, los representantes de la Corte de Arequipa, a través de los módulos de protección y sanción penal para casos de violencia familiar, además del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Policía Nacional, explicaron largamente los alcances de la Ley 30364, que previene, sanciona y erradica los actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Los expertos prepararon a los futuros policías en temas de cómo recibir correctamente una denuncia de violencia familiar, cómo elaborar actas policiales, cuál es el rol del Ministerio Público en procesos penales como feminicidios, cómo funciona la Defensoría del Pueblo y cuáles son los protocolos de actuación conjunta que maneja el Centro de Emergencia Mujer y la Policía Nacional. El doctor César de la Cuba Chirinos, presidente de la Corte de Arequipa y también del SNEC, al igual que el jefe de la 9ª Región Policial de Arequipa, coronel Colin Sin Galván, clausuraron este evento que cumplió con el objetivo de sensibilizar a los futuros policías, quienes son los primeros funcionarios públicos con quienes las víctimas toman contacto para hacer respetar sus derechos. Desde Arequipa informó Lenny Fernández. Del sur del país nos vamos al norte. Hazel Cabrejo, desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad, nos cuenta sobre la condena de prisión dictada a un sujeto que fue capturado en pleno asalto a una pareja en Trujillo. Adelante, Hazel. A 12 años y 10 meses de cárcel efectiva fue condenado Wilser Javier Baltasar Alfaro, tras ser hallado culpable de cometer el delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de una pareja en el distrito de Huamachuco. Esta fue la medida que ordenaron los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, luego de que en audiencia se diera a conocer que Baltasar Alfaro cogoteó y amenazó a su víctima con un cuchillo cuando bajaba de la moto que conducía a su enamorado, ello con la finalidad de sustraerle todas sus pertenencias. La pareja de la víctima intentó evitar el robo, siendo reducido con golpes, patadas y puñetes por uno de los delincuentes, que además le logró arrebatar los celulares para luego darse la fuga con el botín. Posteriormente, personal policial que fue informado del robo inició la búsqueda de los facinerosos, aprehendiendo a Baltasar Alfaro, quien luego fue identificado como uno de los delincuentes que asaltaron a la joven pareja. Ante las pruebas recabadas, los jueces de la Corte de la Libertad determinaron cárcel efectiva para Wilser Baltasar, quien también deberá cancelar 1.500 soles a favor de los agraviados por concepto de reparación civil. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad, informó Hazel Cabrejo para Justicia TV. Bien, gracias a Hazel, pero se nos ha acabado el programa rápidamente. Gracias por acompañarnos. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Bueno, ahora lo dejamos con bellas imágenes de una de las cataratas más hermosas y altas del mundo, Gokta, en Amazonas. Permiso.